En este vídeo vamos a hablar de una estructura de datos compleja que son los arrays. Veremos qué es un array, qué elementos lo componen, cómo se pueden definir y utilizar en los principales lenguajes de programación. Para entender mejor qué es un array, supongamos un problema inicial. Imaginemos que tenemos que almacenar, por ejemplo, notas de 10 exámenes de un alumno. Con lo que sabemos hasta ahora, tendríamos que utilizar 10 variables diferentes de tipo entero o de tipo real, cada una de ellas para guardar una nota. Los arrays nos evitan tener que repetir este proceso, nos permiten utilizar una única variable para almacenar un conjunto de datos que sean del mismo tipo. ¿Cómo podemos entonces acceder a cada nota por separado? Pues indicando la posición que ocupa cuando la almacenamos en el array. Las notas se almacenan en posiciones numeradas, consecutivas, que normalmente suelen comenzar a contar desde la posición 0. Entonces, un array de 10 notas lo podríamos almacenar, supongamos en memoria de esta manera, y a todo este conjunto de 10 notas le asignamos un único nombre de variable. Por ejemplo, podemos llamarlo notas. A la hora de acceder a la primera nota del array, simplemente tenemos que indicar entre corchetes la posición de la nota que quiero consultar. En este caso, notas 0, porque como decíamos, los arrays empiezan a numerarse desde la posición 0. Esta otra nota, por ejemplo, sería la nota de la casilla 5, la sexta nota del array. ¿Cómo se declaran arrays? Pues cuando declaramos una variable de tipo array tenemos que indicar, por un lado, qué tipo de dato vamos a almacenar, pueden ser enteros, reales, textos, etc., y cuántas casillas va a tener disponibles. Hay que tener en cuenta que los arrays tienen un tamaño prefijado. Indicamos el tamaño que van a tener y ese tamaño lo mantienen durante toda la ejecución del programa. En el caso de lenguajes como Python o JavaScript, sí podemos cambiar el tamaño del array y realmente no son arrays, sino que se conocen como vectores o listas. En el caso, por ejemplo, de Java o C#, podríamos declarar un array para guardarnos las notas de tipo double, para almacenar notas de números reales. De esta forma, pondremos el tipo de dato que queremos almacenar, double, corchetes a continuación para indicar que lo que quiero crear es un array de ese tipo, un array de doubles. Luego le ponemos el nombre a la variable y con el operador new asignamos o reservamos memoria para ese array. ¿De qué tipo? De tipo double. Repetimos aquí el mismo tipo que hemos puesto al inicio de la declaración. Y entre corchetes indicamos cuántas casillas, cuánto espacio queremos reservar para ese array. Pues quiero reservar 10 posiciones de tipo double asignadas al array llamado notas. A partir de aquí ya podemos acceder a cada casilla, a cada posición numerada desde la posición 0. Puedo guardarme en la casilla 0 la nota 8,5, en la casilla 1 la nota 6, etcétera, etcétera. En el caso de C y C++, el funcionamiento es muy similar, lo único que cambia es la declaración. Pondremos el tipo de dato que va a ser el array, el nombre de la variable y entre corchetes el tamaño que va a tener. No se ponen los corchetes delante, ni hace falta el operador new para crear la memoria. Directamente con esto el compilador ya le asigna una memoria de 10 espacios de tipo double al array de notas. El resto de funcionamiento es el mismo. Accedemos entre corchetes indicando el número de posición del array. Por último, en el caso de Python, como decimos, tenemos arrays de longitud variable, también llamados vectores o listas realmente. Inicializamos el array, por ejemplo, asignándole una pareja de corchetes vacío. Veremos más adelante que también podemos utilizar una instrucción que se llama list para lo mismo. Y a partir de ahí, con la instrucción append, entre otras, podemos ir añadiendo información al array, al vector. Cada vez que pongamos append, añadimos un elemento a continuación de los que ya existen. Entonces, con append 8.5 añadimos el primer elemento al array, 8,5. Con append 6 añadimos a continuación el siguiente, que es 6, y obtendremos un array similar a los que hemos construido con Java, C#, los lenguajes similares. Para acceder a cada casilla del array y ver su valor o comprobarlo, pues accedemos a las instrucciones de cada lenguaje. Por ejemplo, si hacemos print notas 0 en Python, sacaremos por pantalla la nota de la primera posición del array, que en este caso es 8.5. También podremos recorrer todo el contenido de un array para examinar alguna cosa. Para ello, lo normal es utilizar algún tipo de bucle como for, que vaya desde la casilla inicial, que es la 0, hasta la casilla final del array. En muchos lenguajes, esa casilla final del array viene delimitada por una propiedad con un nombre concreto. Por ejemplo, el final del array en Java se obtiene con una propiedad llamada length, con L minúscula, del array. En C# igual, pero en mayúscula, length.
Y en el caso de Python tenemos una instrucción que se llama len, que nos da el tamaño, el número de casillas, en este caso, del vector o array que queremos examinar. Veamos algún ejemplo de cómo recorrer cada uno de los elementos de un array en distintos lenguajes. En el caso de Java, pues haremos un bucle for que vaya desde la casilla inicial, que es la 0, y se repita mientras que no lleguemos al final, a notas.length. Si tenemos un array de 10 casillas, pues notas.length valdrá 10, y de esta forma iremos desde la casilla 0, que es la primera, hasta la 9, que es la última. En total, del 0 al 9 tenemos 10 casillas. Y para cada casilla, pues mostramos con un print o un println en este caso, el valor almacenado en esa casilla. En el caso de C++, no tenemos disponible ninguna instrucción, ninguna propiedad como las len que hemos visto antes. Entonces, una forma habitual es recorrer desde el tamaño inicial, desde la posición inicial 0, hasta el tamaño del array, en este caso 10. Nuevamente, como hemos puesto menor que, recorremos desde el 0 al 9, recorriendo todas las casillas del array. Y para cada una mostramos el valor que tiene. También podemos guardarnos este valor 10 en algún tipo de variable o constante y utilizarlo aquí para no estar poniendo 10, 10, 10 en diferentes partes del programa. Por último, en el caso de Python, pues hacemos un bucle al estilo Python con un contador que vaya desde 0 hasta el tamaño del vector de notas, len notas, que nuevamente en este caso sería 10. Recordad que la propiedad range en Python excluye el límite superior. Entonces, si vamos de 0 a 10, realmente contamos del 0 al 9, igual que en los casos anteriores, y mostramos de esa manera las 10 casillas que tiene el array, desde la 0 hasta la 9. Este es un concepto que suele confundir muchas veces cuando empezamos a trabajar con arrays y conviene tener claro. Si tenemos un array de 10 posiciones, van numeradas de la 0 a la 9. Y no es que haya 9 posiciones, es que si contamos los números del 0 al 9, efectivamente tenemos 10 casillas diferentes. Vamos a ver un ejemplo de recorrido práctico del array. Imaginemos que tenemos un array numérico y quiero saber cuál es el máximo valor que tengo almacenado en ese array. Lo que podemos hacer en este caso es suponer que el máximo es el primer número del array, lo asignamos a una variable, y recorremos el resto de valores, desde la casilla 1 hasta el final. Si alguno de los valores que recorremos supera ese máximo, actualizamos el valor de ese máximo que estamos explorando. Esto en Java nos podría quedar de esta manera. Creamos el array para almacenar esos números, 10 números, y una variable donde vamos a guardarnos cuál es el máximo que hemos encontrado en el array. Aquí en este comentario suponemos que el array ya lo hemos rellenado de alguna manera. El usuario ha reintroducido valores o los hemos puesto en el código, ya tenemos todos los datos introducidos en el array. Y aquí empezamos con la búsqueda de ese máximo. Entonces, suponemos que el máximo va a ser el primer número. En lugar de darle al máximo un valor arbitrario, por ejemplo 0, pues ponemos máximo a 0 y a ver si encuentro un número mayor. Pero vale, ¿y qué pasa si todos los números del array son negativos? Pues que diré que el máximo es 0 cuando en realidad 0 no existe en el array. Entonces, lo más cómodo, lo más sencillo, lo más elegante es suponer que el máximo es el primer número, que sabemos que sí que existe, y ver si encontramos otro máximo. Recorremos con un for desde la segunda casilla igual a 1 hasta el final y vamos viendo si en cada casilla hay un valor que supere ese máximo que he guardado. Si lo superamos, pues hacemos que el máximo sea ese nuevo valor que he encontrado y poco a poco vamos mirando cada casilla y viendo si el valor que estoy examinando en ese momento supera el máximo que tengo guardado y actualizando el máximo de la variable. Al finalizar este bucle for en la variable máximo, tendré el valor mayor de todas las casillas de ese array y lo podré mostrar por pantalla o hacer alguna operación con él. Para terminar este vídeo sobre arrays vamos a hablar brevemente de un concepto un poquito más avanzado, que son los arrays bidimensionales. Imaginemos que en lugar de guardarnos 10 notas de un alumno, quiero guardarme 10 notas de 10 alumnos. ¿Tendría que crear nuevamente 10 arrays de 10 números para guardarme esas notas? Pues afortunadamente no. Podemos crear lo que se llama un array bidimensional, también llamados tablas. Y en cada fila de esa tabla guardamos las 10 notas del alumno de esa fila. Entonces accederemos a cada dato indicando el número de fila, el número de alumno, por ejemplo, que quiero consultar, y el número de columna, el número de nota que quiero saber de ese alumno. Entonces podría, por ejemplo, tener una tabla de 2, 3, 5 filas, y en cada fila guardarme las notas de cada alumno, las 10 notas de cada alumno. Todo eso lo asigno a una única variable, por ejemplo, notas. Y a la hora de acceder a cada nota tendré que indicar entre corchetes el número de fila y el número de columna. Por ejemplo, este primer 8,5 corresponde a la fila 0
columna 0. Primero indicamos el número de fila y luego indicamos el número de columna. Primera fila, primera columna, tendremos esta nota. Este 525 de aquí corresponde a la segunda fila, sexta columna, fila 1, columna 5, empezando a numerar desde la 0. Y de esta manera, con esta doble pareja de corchetes, accedemos a la fila y columna del elemento que quiero consultar de ese array bidimensional. ¿Cómo se declaran los arrays bidimensionales? Pues tendremos que indicar cuando lo creamos el número de filas en un corchete y el número de columnas en otro corchete. Esto puede variar un poco en cada lenguaje. Por ejemplo, en C# se hace de manera un poquito diferente, pero la idea es indicar con dos valores el número de filas y el número de columnas. En el caso de Python no es necesario, porque como tenemos arrays de longitud variable, pues simplemente tendremos un vector formado a su vez por diferentes vectores. En el caso, por ejemplo, de Java, ¿cómo se crearía un array bidimensional? Pues tendremos que indicar el tipo de dato que va a almacenar, una doble pareja de corchetes para indicar que va a tener filas y columnas, y cuando hagamos el new para crear el tamaño tendremos que indicar dentro del primer corchete el número de filas, dentro del segundo corchete el número de columnas. Y a partir de aquí, accediendo a fila y columna, podemos rellenar cada una de las casillas de ese array. En el caso de C y C++, funcionamiento similar, pero a la hora de crear el array es un poquito diferente. Simplemente indicamos el tipo de dato, nombre del array, y en dos parejas de corchetes, número de filas y número de columnas. Ya tenemos el array creado de 3 filas y 10 columnas. Luego accedemos a cada casilla del mismo modo, indicando número de fila y número de columna en sus respectivos corchetes. Bien, pues esto es una introducción básica a lo que son los arrays y para qué se utilizan. Luego cada lenguaje tiene sus particularidades a la hora de crearlos, manipularlos, ordenarlos incluso, pero son procesos algo más complejos que quedan fuera un poco del alcance de este curso y se tienen que ver más detenidamente para cada lenguaje.